Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, lo que vamos a tener por acá, Se lo saltó, estamos haciendo el ejercicio que quedamos ayer. sí, sí, eso estamos haciendo. Y entonces, lo que vamos a hacer acá es pasar entonces o conseguir el factor de equivalencia. El de que... Ah, ok. Ok, vamos a pasar el factor y vamos a ponerlo acá. Gracias, disculpe. Es que estaba... Ok, entonces, ahí va. Entonces, sabemos que a un minuto le caben 60 segundos. Entonces, un minuto cuadrado sería lo mismo que multiplicar un minuto por un minuto, que serían en sí 60 segundos por 60 segundos. Esto quedaría 60 por 60, serían 3600 segundos cuadrados. De aquí entonces yo ya sé que un minuto cuadrado equivale a 3600 segundos cuadrados. Necesitamos conseguir el factor de conversión. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Ay, no les he subido las clases, ¿verdad? Déjenmelo anoto en el to-do list de hoy. Subir clases. Subir clases propia de física. Porque están grabadas, pero no las he subido a YouTube. Hay que ponerles ahí el recurso. Entonces, para que no se presionen tampoco por estar copiando o que vayan a mi ritmo, no es necesario. Entonces, un minuto cuadrado va a ser igual a 3600 segundos. Voy a necesitar conseguir el factor de conversión. Puedo hacerlo dividiendo entre un minuto cuadrado o hacerlo entre 3600 segundos cuadrados. En este caso, voy a querer que los segundos queden en el numerador para que se eliminen con los segundos que tengo en el denominador, que son estos de acá. Entonces voy a dividir entre un minuto cuadrado. Queda un minuto cuadrado y 3600 entre un minuto cuadrado. Ya tengo mi factor de conversión, ya nada más cosa de multiplicarlo acá. Entonces esto me va a quedar por, esto es un factor de 1, un minuto cuadrado entre un minuto cuadrado por ser la misma cantidad, valen 1. Y esto me quedaría 3600 segundos cuadrados entre un minuto cuadrado. Tras hacer esta conversión, vamos a obtener, esto lo voy a borrar de acá porque me estorba y lo voy a poner aquí. Un minuto es igual a 60 segundos. Hacemos la operación de acá y vamos a poder convertir tres factores o tres unidades de un solo jalón. Los kilogramos a gramos, los metros a centímetros y los segundos cuadrados a minutos cuadrados. Billy vulgarmente hacemos la multiplicación, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Los de arriba son 1000, 100 y 3600. Entonces me quedaría 1000 por 100 por 3600 y eso me quedaría 360.000. 360.000 en unidades de gramo, perdón, vamos con todos los de arriba. Pero es que todavía me faltan multiplicar los de aquí arriba. Vamos a multiplicar 30 por 1000 por 100 por 3600. Entonces eso me quedaría 30 por 1000 por 100. Que la 30, esperen, esta cosa, ahí está. Me quedan 30 por 1000 por 100 por 3600. Hasta ahí nos queda 10.800 millones. 10.800 2, 3, 4, 5, 6 millones. 108 elevado a la 10, Así ¿no? es. Entre. Y me faltan las unidades, que son kilogramo metro, kilogramo punto. De hecho, esto no es necesario que lo hagamos aquí, podemos hacer el análisis directamente acá. Este kilogramo se va con este kilogramo, este metro se va con este metro y este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado.
¿Qué unidades me quedan? Me quedan solamente el gramo, el centímetro y el minuto cuadrado. Entonces esto de acá ya me quedaría en gramo centímetro sobre minuto cuadrado, que también tiene, digamos, las dimensiones de fuerza. Y esto nos conecta con el siguiente tema que quiero que veamos, que va a ser una cosa que les va a resultar útil en general en sus clases de física, y que es el análisis dimensional. Entonces voy a pasarme para acá, vamos a presentar un tab y el tema 1. Aquí está, vamos a ver por acá los ejercicios que teníamos y vamos a ver por acá. El análisis dimensional es lo que nos dice que digamos que tus ecuaciones o que tus cálculos están saliendo bien. En general el análisis dimensional lo vamos a estar utilizando de manera que podamos revisar que nuestros cálculos estén bien. Regularmente, si estamos calculando un área o una velocidad y nos da en unidades que no corresponden a la velocidad, pues entonces hay algo mal, ¿no? Vamos a suponerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que estoy buscando, vamos a pasarme, denme un minuto. Vamos a demostrar que esta ecuación que tengo acá, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Vamos a checar esta ecuación. Nos pasamos del otro lado. De hecho, déjenme, empiezo mejor a compartir la pantalla entera, que es una monserga esto de estar cambiando de pantallitas. Pero no ha terminado el ejercicio, o ya lo Ya, terminó. señor. Queda así, 10 millones 8. Queda así como Sí. tal. Sí. ¿Sí? Porque pasamos Pensé de que le una unidad faltaba. más grande Gracias. a una unidad más pequeña. Entonces es como si pasas de metros a milímetros, te va a quedar un número más grande, ¿no? Porque el milímetro es más chico que el metro. En este caso, como el newton estaba en kilogramos y lo pasamos a gramos, de metros a centímetros, quedó una unidad mucho más grande. Y a pesar de que el minuto es más grande que el segundo, no se compara con las magnitudes que escalan el kilogramo y el metro. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no entendí mucho. Me imagino que muchos están igual que yo. Así que espero que más adelante explique otro ejercicio porque me siento un 8, profe. En serio, en serio, en serio. Con ese ejercicio quedé fly. Correcto. Entonces, dame un minuto. Igual ese es un poquito más complicado. Soy sincero. Necesito aprender. Si no, igual te puedo mandar literatura Profe, para que revises esa parte. Pero no te preocupes. Vamos a seguir por el Por momento. favor, se lo agradezco. Y aquí somos más de 80. Le aseguro que no soy el único. No te preocupes, no pasa nada. Tranquilo, relájate, vas a estar bien. Comprendo tu situación, pero no es necesario que te pongas nervioso. Vas a estar bien, tranquilo. profe, Entonces pasamos de este lado profe, y vamos a ver el análisis dimensional. Vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a ver un análisis dimensional. ¿Podría subir un poquito la pantalla para tomarle un captura de todo el ejercicio? Disculpa. Claro, pero vas a tener el video en YouTube, entonces tranquilízate, de verdad, tranquilo, no pasa nada. Si gustas, aquí está el ejercicio, no pasa nada. Sí, es para tomarle una captura de pantalla. Sí, claro, Gracias. Listo. sale, Adelante. vale. Pero ok, entonces vamos a dejarlo acá y vamos a hacer un análisis dimensional acerca de una ecuación. En principio, vamos a tener que la ecuación que queremos analizar es la de distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, cuando queremos hacer análisis dimensional o cuando queremos referirnos a las unidades en las que se encuentra una magnitud o una variable, una letra, regularmente lo que hacemos es ponerla entre este tipo de corchetes cuadrados. Este tipo de corchetes cuadrados lo que hace es decirte las unidades en las que se mide esa variable. La distancia, ¿en qué unidades las medimos? En el sistema internacional o en el sistema común, digamos. metros. Así es, la medimos en metros. Entonces, el análisis dimensional consiste en hacer las operaciones sobre las unidades de este lado de la ecuación
y ver que también den en metros. Vamos a hacerlo con un ejemplo, vamos a hacerlo despacio. En este caso entonces me interesa conocer las unidades de esta cosa que está en negro. Vamos a ver cómo queda. Vamos a poner aquí los corchetes de las unidades, que es la velocidad inicial por el tiempo, más corchete de 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Los corchetes nos van a devolver las unidades de cada una de las variables. Esto es, unidades de velocidad por unidades de tiempo, más unidades de 1/2, que en realidad lo podemos quitar porque este 1/2 no tiene unidades, es meramente un factor, un número sin unidades, un escalar, unidades de aceleración y unidades de tiempo, vamos a ponerlo así, de tiempo al cuadrado. Ya sabemos que nos tienen que quedar metros, vamos a ver si es cierto. Esto es igual a, vamos a ponerlo, de hecho lo voy a poner por acá para que se vea claramente cómo van cayendo las cosas de manera vertical. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Metros por segundo. Así es, quedan metros por segundo. Y las unidades del tiempo son vulgarmente los segundos. Segundos. Más 1/2 de las unidades de la aceleración, que ustedes saben que son metros sobre segundo al cuadrado, por las unidades del tiempo al cuadrado. Las unidades del tiempo son segundos, al cuadrado pues me daría segundos cuadrados. Esto sería segundo al cuadrado. Ahora, de estas unidades voy a poder ver que se van segundo con segundo y se van segundo cuadrado con segundo cuadrado. Al final del día, ¿De dónde salió después de 1/2 la m sobre el metro sobre segundo? esto no es metro sobre segundo, Después de 1/2 este abajo en es azul. metro, ¿De dónde salió? esto de aquí es metro sobre segundo cuadrado y es lo que mides cuando mides la aceleración. Ese. ¿De dónde salió? De que estamos aplicando el análisis dimensional. Equivale que a la aceleración. Así es, estos corchetitos La lo que hacen ya, es que es lo que pertenece a la aceleración, metro sobre segundo cuadrado. Así es. Lo que hacen es que te dan las unidades en las que se mide esa magnitud. Ok, ya que tienes esa parte, no hay Gracias. cuidado, para eso estamos. Se van segundo cuadrado con segundo cuadrado y te queda metro más una cantidad, un numerito, también, en este caso 0.5, con metros. Como las dos unidades están dadas en metros, puedo asegurar que la cantidad que me quede al final también va a estar dada en metros, ¿cierto? Y entonces, ustedes ya pueden saber entonces que la ecuación está bien, porque las unidades que obtienen en su lado derecho son iguales a las que les debe dar en su lado izquierdo, que es en este caso la distancia. Hasta aquí, ¿se entiende cómo funciona esto del análisis dimensional o cómo funcionan estos corchetitos? Sí, profe. Ok. Profe, Mejor hacer por mi parte haz sí. un ejemplo con números. Es que el análisis dimensional no Normal, lleva números. profe. Nada. Nada. Profe, yo una Sí. duda. Ya al fin, sí entendí muy bien, Ujú. pero el metro no afecta en nada, ¿verdad? ¿O cómo? No afecta porque estamos En esa parte haciendo no un entendí. análisis sobre las dimensiones y vamos a ver, esto es un adelanto, digamos, de su clase de mecánica, pero vamos a ver que este medio viene de las ecuaciones de movimiento. Es un medio que sale, es un coeficiente que sale naturalmente del fenómeno en sí, pero Ok, no afecta en Tendremos nada. más ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver ok, otro ok. ejemplo. Si yo les pidiera que me calcularan ¿la densidad en qué está dado? ¿En qué unidades se mide? Regularmente la densidad Volumen. Kilogramos sobre. se denota con la letra ρ. No. Arroz. Esta es una letra griega, se llama ρ, es como una P ahí curvita, chuequita. Y es una letra que se utiliza para designar, ¿no? Es una letra griega, meramente para no escribir ahí todo el densidad. Y entonces,
las unidades de Rho en qué están dadas. En En kilogramos sobre metro cuadrados. cúbico. Así es. O centímetros Kilogramo o gramos sobre sobre centímetro metro cúbico o bien gramos sobre metro cúbico. Si lo queremos ver de una manera como un poquito más coloquial, básicamente tenemos unidades de masa entre unidades de volumen. También pudiera ser que nos pidieran esto no sé, en gramos sobre litro o cualquier otras dos unidades de masa y de volumen. Ahora, podría ser a lo mejor en libras sobre galón o algo así. Pero vamos a ver. A partir de esto, si yo les dijera entonces que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, ¿creen que sería correcto o sería incorrecto? Al final del día es un despeje. Con un poquito de álgebra sabrían ustedes que está bien, pero vamos a revisarlo con el análisis dimensional. Tendríamos pues que las unidades del volumen tendrían que ser iguales a las unidades de la masa entre las unidades de la densidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, por mi parte sí. Entonces, las unidades de volumen en qué están dadas. Lo dijimos la clase pasada, ¿no? Metros No, cuadrados. ese es de área, acuérdate, porque el área es nada más el cuadrito así. Cúbicos. Así es, ya cuando son cúbicos es cuando se expande esta cosa de esta manera, ¿no? Ya tienes ahí tu cubito que no me salió nada bien, pero bueno. Entonces tenemos acá que tengo que tener del lado izquierdo metros cúbicos y del lado derecho tengo que tener las unidades de la masa, que serían los kilogramos, entre las unidades de la densidad, que son kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo que voy a tener por acá es que esto me quedaría como cuando tengamos este tipo de operaciones, lo que hacemos es que le añadimos un denominador 1 a la parte de arriba o a la de abajo, a la que le falte, y ponemos kilogramos entre metro cúbico. Esto haría que ya tenemos dos términos en el numerador, dos términos en el denominador y hacemos la regla de la tortilla, ¿no? Que es multiplicar extremos con extremos e internos con internos. Esto nos quedaría kilogramo por metro cúbico entre kilogramo por 1. Kilogramo por 1. Se me van kilogramos con kilogramos. Nos quedaría metros cúbicos sobre 1. Y al final del día el sobre 1 no se acostumbra a colocar. Entonces nos quedaría simplemente metros cúbicos. Eso nos dice... Profesor. Sí. Ay, perdón No, que lo interrumpa. ¿No podíamos haber eliminado los kilogramos desde que ya ve que tiene dos unidades iguales y se pueden eliminar? Sí, en principio sí, pero de este lado te hubiera quedado, digamos, o lo que quería ahorrarme es que no cayeran en la confusión de que les queda kilogramos entre kilogramos y que dijeran, queda 1 entre metro cúbico. Entonces quería evitar ese error y para evitarlo es que les digo, pueden hacer regla de la tortilla y es como la forma que se hace comúnmente. Con la práctica van a ir agarrando este colmillo, igual inclusive ya lo tienen, yo nada más cumplo con el programa, pero ya saben que se pueden eliminar los kilogramos directamente y que el resultado es pasar metros cúbicos hacia el numerador. Pero sí, también lo pueden hacer directo sin ningún problema. Hasta aquí se entiende más o menos análisis dimensional. Profe, ¿podría dejar el ejemplo de arriba? Sí, claro que sí. Es que lo estaba copiando. Adelante, aquí está.
¿Listos? Profe, esta clase la está grabando, Así es. ¿verdad? Sí. Ok, Sí, no gracias. se preocupen. Sí, todo va a quedar grabado y ahorita acabando esto les subo las clases que les debo. Entonces, pasamos con este lado y igual pasamos, nada más hacemos análisis sobre las unidades. Esto se los hago saber o es una herramienta que nos va a resultar útil porque a veces en los problemas de mecánica va a resultar con que a veces les voy a pedir, no sé, digamos la aceleración y pueden cometer el error de decir, es que la aceleración es directamente la velocidad por el tiempo, porque se pueden confundir de fórmula o algo así. Entonces esto les va a ser muy útil porque si colocan aquí las unidades y dicen, la velocidad me está dando de, no sé, 3 metros sobre segundo y el tiempo me lo da y son 10 segundos, me da 3 por 10, son 30 segundos sobre segundo, se van y me quedan solamente los metros. Si esto les llegara a pasar, sabrían que de este lado tienen 30 metros cuando estamos pidiendo, cuando el problema les pide una aceleración, que la aceleración debería de estar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de aquí inmediatamente identifican que hay algo mal, que se equivocaron de fórmula o que no están poniendo los datos correctos o que hay algo que va mal. Entonces, este análisis dimensional es una herramienta que vamos a estar utilizando, digamos, de sentido común y vamos a estar esperando que lo puedan revisar, ¿no? Que nada más pongan datos y lo pongan a la de ya, sino que meramente vayan usando este análisis dimensional para ir checando que las unidades que necesitan y que obtienen sean las mismas. ¿Ok? Y con eso pasamos de este lado y pasamos acá. Lo que sigue es empezar a hablar un poquito de suma y resta de vectores. Ya tienen conocimiento, ya han tenido contacto con los vectores, perdón, hasta aquí, de análisis dimensional. ¿Tienen alguna duda? No, ¿Todo profe. bien? No, profe, ninguna. Gracias. No, profe. Muchísimas gracias. Yo sí, pero te la pregunto al privado. Ok, correcto. Entonces, tenemos por acá de este lado y vamos a empezar a ver lo que son la suma y la resta de vectores. Como han escuchado de hablar de vectores, ¿los conocen? ¿Los vieron en su curso de preparatoria de física o quizás de matemáticas? Ando Sí. súper peinado y no sé por qué. Sí. En fin. Ok, entonces sí conocen más o menos de vectores. Entonces vamos a seguir un poquito adelante con esta parte y vamos a definir que vamos a tener en general dos tipos de cantidades en el mundo físico en general. Vamos a tener cantidades escalares, que son las que tenemos aquí a la izquierda, y vamos a tener cantidades vectoriales. Las cantidades escalares vamos a ver que son cantidades que están definidas solamente con su magnitud. Puede ser, por ejemplo, la temperatura cuando se las checan en el supermercado al entrar, puede ser su peso cuando se suben en la báscula, su estatura cuando se miden para, no sé, para sacar, no sé cuánto van creciendo cada año, cuando son niños o cosas por el estilo. Si se fijan, basta con una sola cantidad para poder entender a qué se refiere esa cantidad. Y luego vamos a tener las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales no van a servir o no están completas a menos de que tengan una magnitud que nos indica qué tanto o qué tan intensa es esa cantidad o qué tan intensa es esa propiedad que estamos midiendo, una dirección que nos va a decir hacia dónde se dirige y un sentido porque toda dirección tiene dos sentidos, ¿no? Es en general, si ustedes se mueven en cualquier calle, se supone que ya puedo rayar el pizarrón, vamos a ver si es cierto. Si ustedes se dirigen en una calle, en coche o en bicicleta o lo que sea, saben que pueden recorrer la calle de izquierda a derecha, pero también la pueden recorrer de izquierda a derecha. Y pasa lo mismo con las direcciones, como hay izquierda, hay derecha, como hay arriba, hay abajo, como hay frente, hay hacia atrás. Entonces, estas magnitudes vectoriales, para estar completamente definidas, vamos a tener que decir la magnitud, qué tan intensa es esa cantidad,
voy a tener que decir en qué dirección se mueve, arriba o abajo, izquierda, derecha, frente o atrás, y el sentido, que ya dijimos que es uno de los dos, o positivo o negativo, derecha, izquierda, frente, atrás, arriba o abajo. Cantidades que se asocian a estos números vectoriales son la aceleración, que no es lo mismo una aceleración positiva que una aceleración negativa. ¿Cómo interpretarían ustedes una aceleración positiva? Van en el carro y yo les digo, vamos acelerando. ¿Qué se imaginan? Que va subiendo Que la vamos más cantidad. rápido. Que voy avanzando más rápido cada vez, ¿no? Puede llegar a un punto en el que alguien se asuste y diga, oye, no, vamos a pasar por un torito, por una de estas cosas con los oficiales y nos van a multar. Y si yo les dijera que vamos en el coche y tenemos una aceleración negativa, ¿qué pensarían que significa? Que va Vale, Que frenando. voy frenando, ¿no? Entonces, para poder definir la aceleración completamente, tengo que decir qué tanto estoy frenando, cuántos metros por segundo cuadrado, y tengo que decir, bueno, eso me dice la cantidad, y si es positivo, me dice que voy subiendo mi velocidad, si es negativo, me dice que voy disminuyendo mi velocidad. Eso funciona para la velocidad, para la aceleración, para la fuerza, para el momento angular, para el concepto de torca o palanca, para los momentos de velocidad angular, momento angular, torca. Hay unas cosas que se llaman gradientes de temperatura, también pueden ser, pero ya son un concepto un poquito más complejo. En general, estos son cantidades que vamos a ver como vectoriales. Y a mí me gusta mucho relatar un chiste cuando estoy hablando de números, de cantidades vectoriales y escalares. Y es que sucede que estaba un número escalar muy triste. Y estaba triste en una banqueta, llorando, inconsolable, pobrecito. Y estaba llorando y se acerca un vector, que es el número que tenemos a la izquierda. Llega y se le asoma y le dice, escalar, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? ¿Puedo hacer algo por ti? A lo que el escalar le responde, es que mi vida no tiene sentido. Necesito una batería para poder hacer algo así como el tutum, 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 psh. Pero básicamente se refiere a eso, ¿no? A que los números, luego las cantidades vectoriales, tienen un sentido y una dirección, y los escalares, pues, no la tienen, ¿no? Entonces es como un chiste muy ñoño, pero les aseguro que no se les va a volver a olvidar que es un escalar y que es un vector. Desde hoy los acabo de maldecir con ese chiste y no se les va a olvidar en toda su vida. Entonces, lo que seguimos es atrapar o ver las características de un vector. Por acá creo que me llegó un mensaje. Déjenme ver de este lado. Cambio de velocidad. Sí, así es. Vamos a tener un cambio de velocidad. Ahora lo que vamos a ver por acá es las características de un vector. Un vector va a tener 4 características. Regularmente vamos a ver que tiene un punto de aplicación o origen. ¿A eso con qué me refiero? Me refiero a que un vector va a tener un inicio y un final. En este caso, los 4 vectores que vemos ahí, B1, B2, B3 y B4, tienen un mismo punto de origen, que vendría siendo este de aquí, el centro. De hecho, vamos a ver, lo puedo dejar al revés para que vean que ese es el punto de origen o de aplicación. Vamos a tener una magnitud que va a indicar la intensidad. Ándale, se me sale el rancho. La intensidad, y se representa mediante la magnitud. Vamos a tener, por ejemplo, que si yo tuviera un vector, dame un minuto, de esta magnitud y un vector de esta magnitud, tendríamos que, sea lo que sea, sean fuerzas, sean aceleraciones, sean lo que sean, vamos a ver que este vector de acá, digamos, vamos a cambiarlo de color, el vector rojo sería más intenso que el verde porque es más grande, ¿no? Es más largo. Luego vamos a tener que, entonces un vector tiene punto de aplicación que se pone o se representa con la colita de la flecha. Vamos a tener que un vector tiene magnitud y se indica con la longitud de la flecha. Vamos a tener que incluye o que debe tener una dirección y que se indica con la línea en la que actúa el vector. Regularmente la dirección y el sentido los vamos a poder determinar a través de el ángulo con respecto a la horizontal
que hace el vector, ¿no? Este vector tiene una dirección y sentido que está determinada por este ángulo. Si se fijan, para cada uno de estos vectores que yo pueda trazar, nada más existe un solo valor del ángulo que lo identifica. En este caso sería, este de aquí sería 45 grados, el de aquí, el B1 sería 90, el de acá a lo mejor podrían ser 135, que serían 90 más 45, y el vector verde a lo mejor tendría una dirección de unos, ¿qué les gusta? 135, 140 grados aproximadamente. Entonces, la dirección va a quedar indicada por un ángulo y el sentido a su vez también queda indicado con el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera dos vectores, déjenme pongo acá otra vez la rayadera, uno que apunta hacia acá y uno azul que apunta hacia acá, yo podría ver entonces que el sentido de este vector está definido con el ángulo, vamos a ponerlo en rojo, un ángulo de más de 180 grados va a indicar que mi vector está en esta zona, ¿no? En el cuadrante de acá abajo. Un ángulo de entre 0 y 180 va a indicar que mi vector está en esta región. Entonces, ese mismo ángulo nos puede ayudar para determinar su dirección y su sentido. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, Sí, profe. está súper. bien. Sí. Entonces, hasta aquí vamos bien. Luego vamos a ver las escalas de un vector. La escala de un vector aquí es más bien un factor estético, digamos, y se utiliza mucho en el método gráfico, pero realmente ya no se usa el método gráfico. Se los vamos a enseñar como rápidamente, meramente por no dejar, o lo pueden ver por no dejar, pero realmente nadie usa el método gráfico porque cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. ¿Y por qué es más sencillo el método analítico? Pero vamos a ver. En general, vamos a preferir... Vamos a preferir escalas que sean fáciles de determinar en el sentido de que... Vamos a ver acá, control 2. De que sean fáciles de ubicar, ¿no? Si yo tengo una escala, un vector de 350 newtons, representando evidentemente una fuerza, yo voy a necesitar que estos 350 newtons, cada cuadrito o cada centímetro de mi libreta, equivalga a 100 newtons para que yo pueda representar este vector con 1, 2, 3 cuadritos, pero de hecho sería 3 cuadritos y medio, sería 3 cuadritos y por acá la mitad de otro cuadrito, ¿no? Y con eso yo podría saber que el vector, así con una simple ojeada, tiene una magnitud de 350 newtons y me va a permitir ubicar que si yo tengo otro vector, digamos, en esta dirección, de unos 2 cuadritos de este lado, fácilmente puedo saber que este vector de acá, como es más cortito, es menos intenso que este vector de acá, que es más largo. Ok, vamos a hacerlo en el pizarrón. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero que si yo necesito representar un vector, lo podría hacer de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza 1 igual a, ¿qué les gusta? 150 newtons con un ángulo de 0 grados. Aquí va. Vamos a poner primero mi plano cartesiano. Vamos a poner por aquí mis ejes. Este va a ser mi eje Y. Este va a ser mi eje X. Hacia acá vamos en los X positivos. Hacia acá vamos en los X negativos. Hacia acá vamos en las Y positivas. Y hacia acá vamos en las Y negativas. Ok, yo quiero un ángulo de 150 newtons con el ángulo de θ igual a 0. Esta es la letra griega θ. Se las presento. Se escribe θ. Y θ se mide directamente a partir del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Por ejemplo, este ángulo de aquí a aquí serían 90 grados. Un ángulo de aquí hasta acá serían 180 grados. Un ángulo de aquí, de hecho me falta aquí la flechita que diga hacia dónde estoy midiendo. Un ángulo de aquí hasta acá serían evidentemente un ángulo de 270 grados, ¿no? Y ya el último, un ángulo morado del círculo completo, serían acá los 360 grados. ¿Dónde quedaría un vector de 150 newtons con un ángulo de 0 grados? Vamos a asumir que la escala es que por cada cuadrito mío, este cuadrito mío, equivale, digamos, a, ¿qué les gusta? 50 newtons. ¿Cómo quedaría mi vector? En el eje de las abscisas, digo de las ordenadas, de las abscisas en el número 0,3. Lo que pasaría es que tendríamos que avanzar 3 cuadritos, ¿no? Tendríamos pues, si cada cuadrito de los míos del pizarrón vale 50 newtons, déjenme borrar esto, nada más era para explicar cómo se medían los ángulos. Lo ponemos acá. Un vector de 100 con una magnitud de 150 va a ocupar 3 cuadritos. Aquí ocupa su punto de aplicación, aquí lleva 50 newtons, 100 newtons, 150 newtons y apunta en una dirección de 0 grados. ¿Qué pasaría ahora si yo les pidiera a lo mejor una segunda fuerza con una cantidad de unos, ¿qué serían? 350 newtons de magnitud y con una dirección de θ igual a 270 grados. ¿Hacia dónde iría ese vector? Vamos a ponerlo en verde. Hacia abajo en el eje de las Así Y. es, perdón, estaba completando eso. ¿Y cuántos cuadritos ocuparía? Ocuparía 50, 100, 150, 200, perdón, 250, 300, 350. Disculpenme. Entonces ya tendríamos acá un vector, este es en negro, bueno, en rojo lo puse acá, un vector F1 con una magnitud de 150 newtons que equivale a 3 cuadritos. Y acá tendríamos un vector, una fuerza 2 de 350 newtons. De la gráfica... Disculpe, profe. Sí. Yo no entendí por qué fue para abajo. Para abajo, eso es porque, si te acuerdas, medimos aquí, dijimos que el ángulo θ se medía a partir del eje positivo de las X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Me imagino que, si tienes por ahí en cuenta, que este ángulo serían 90 grados, ¿cierto? Sí. Ok, y hasta acá, si yo lo tomo de aquí hasta acá, ¿cuántos serían? 180. Así es. Y si lo tomo de aquí hasta acá, Ya. ajá, así te queda. Por eso, este ángulo θ te indica la dirección y sentido en la que está siendo o en la que existe tu vector. Ok, hasta ahí no hay Sí, cuidado, gracias. para eso estamos. Y entonces, en ese sentido es importante la escala, de manera que nosotros podamos identificar a simple vista si un vector es más grande que el otro. Entonces, meramente es para ver cómo funciona esta onda de las escalas, y lo que sigue es ver los tipos de vectores que podemos tener. Podemos tener vectores coplanares, que son vectores que se encuentran en el mismo plano. Esto va a quedar más claro si utilizamos GeoGebra. Aquí está. Vamos a empezar la calculadora. Pero yo quiero la versión 3D. GeoGebra 3D. Porque si no, no va a quedar igual de claro. Aquí está. Aquí está, como pueden ver ahorita. Me imagino que sí lo están viendo. ¿Sí? Ahí está. Van a poder ver de este lado el plano tridimensional, ¿no? En el que vamos a tener que el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. ¿Ok?
Entonces, ahora voy a dibujar los tres planos. Vamos a poner aquí un plano en el que z es igual a 0. Vamos a cambiarlo de color. ¿De qué color les gusta esta cosa? Vamos a ponerlo de color rojo. Ahí está, de un rojo mucho más opaco y más brillante. Ahí está. Este es un plano en el que va a estar, digamos, en el suelo, ¿cierto? Órale, pues, vamos a construir ahora los otros dos planos. Vamos a construir un plano que sea x igual a 0. Ese sí me gusta en azul, pero lo quiero más opaco. Lo quiero en azul de este y lo quiero muy opaco. Y luego voy a poner el otro plano. El plano que sería y igual a 0. Esto es de geometría, es un poquito más avanzado, pero el chiste es nada más que vean dónde quedan estos planos o que existen en el plano, en nuestro espacio tridimensional, tres planos, ¿no? Este lo voy a querer verde y lo voy a querer muy opaco. Ahí está. En general, nuestro plano tridimensional va a estar constituido por tres planos: el rojo, el verde y el azul. Ahora, si yo pusiera por aquí un vector, digamos el vector que fuera el... Me parece que lo ponen así. Vector 2,2,2 me crea una flecha negra que, si se fijan, está aquí en el 2, en la parte de acá. Se alcanza a ver que está X en 2, Y también está en 2, y si muevo la pantalla, se confunde con las letras, pero también me queda a la altura z igual a 2. Este vector está, digamos, libre, está en un espacio entre los tres planos, pero yo puedo crear otros vectores que son o que están dentro del mismo plano. Lo podríamos hacer diciendo, por ejemplo, el vector que fuera, este es el z, entonces vamos a poner un vector que esté en el punto 1,1,0. Esto aquí me equivoqué en la sintaxis. Vector 1,1,0. Que la vector está. Y vemos que me aparece un vector que está en el mismo plano que el plano rojo, ¿verdad? Vamos a hacer otro vector que sea el vector 2,1,0. Me falta aquí los paréntesis. 2,1,0. Y ya me aparecieron dos vectores, este negro y este lo voy a poner de color blanco. Color blanco, ahí está. En este caso podríamos ver que los vectores negro y blanco son coplanares porque se encuentran en el mismo plano. Y es básicamente la definición de un par de vectores coplanares. ¿Esto queda más o menos claro? ¿Sí? Profe. Ok. ¿Dirían que los dos vectores negros son coplanares? No, porque no están directamente en el mismo plano, sino que el otro ya está más elevado, ¿no? Está más elevado, sin embargo, existe un plano que los conecta. Déjenme ver a ver si lo puedo calcular. Es un plano que va a estar en el plano x igual a y igual a 1. Déjame ver. El plano x igual a 1. Ese me queda ahí. Y igual, vamos a ver, sería z igual a... No, ese va a ser un plano que va a estar acá. Si se fijan, ahí yo puedo mover esta cosa y puedo hacer que los dos que los dos vectores negros queden como sobre una sola línea, ¿no? Eso indica que efectivamente existe un plano entre las dos o entre los dos que los conecta. Igualmente podríamos hacerlo con el negro y con el blanco. Podemos poner ahí dos vectores que también sean coplanares. Entonces, dos vectores siempre pueden ser coplanares, pero tres vectores ya no. ¿Por qué? Porque no existe un solo plano que pase a través de los tres puntos, ¿no? No puedo hacer que los tres vectores caigan sobre la misma flecha. Puedo hacer que el negro caiga sobre el negro o que el negro caiga sobre el blanco.
pero no puedo hacer que los tres caigan sobre el mismo punto, ¿no? No importa cómo lo mueva, o cae o en el 1. Aquí estoy haciendo coincidir blanco con negro, pero no me sirve de nada. Aquí negro con negro, pero tampoco. Entonces vemos que dos vectores siempre pueden ser coplanares. Perdón. Siempre y cuando actúen en el mismo plano, pero tres ya no. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Entonces tenemos que hay vectores coplanares que se encuentran en el mismo plano, vectores colineales que se encuentran en la misma línea de acción. De aquí, de estos vectores, ¿dirían que son colineales alguno de ellos? Los que se pueden poner uno encima de otro, ¿no? Eso es que son coplanares, porque caen en el mismo plano, como el negro y el rojo que caen en el mismo, perdón, el negro y el verde que caen sobre el plano rojo. Para que sean colineales, tienen que caer sobre la misma línea. Eso quiere decir que deben de caer, por ejemplo, voy a hacer un vector que sea el contrario de sería vector menos 2, menos 1,0. Oh, me faltaron los corchetitos. Menos 2, menos 1,0. Y vamos a ver que me aparece ese vector blanco de ahí, ese vector que lo voy a cambiar a blanco, color blanco, y ya está. Y estos sí caen sobre una misma línea, ¿no? Entre los dos completan una misma línea, ¿cierto? Estos dos serían los vectores colineales y vectores concurrentes lo vemos la siguiente clase porque todavía tienen más clase y ya me brinqué con 5 minutos. Por ahorita, pues bueno, una disculpa porque se me fue el tiempo. Ahorita son definiciones, en realidad van a ver que es bastante más sencillo que eso. Pero, pues bueno, por ahorita nos vemos, una disculpa, Profe. se me fue el tiempo y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Profe, Sí, le voy a poner rápido en la diapositiva de tipos de vectores que no lo sí, claro alcancé que a sí, notar. aquí está. Porfa, para tomar Sí, una sí, foto. por supuesto. No hay de Gracias. qué. Gracias por el tiempo, No, hombre, profe, por ustedes. la Adiós, explicación y profe. por Les la recuerdo clase. que las diapositivas Gracias, están maestro. en Classroom en la clase y también les voy a poner las clases. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Adiós. profe. Que Bye, tenga buen día. lindo día. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, bye. Adiós, profe. A ustedes, Gracias. gracias. Ok.